La escayola es un producto industrial, un yeso de alta calidad y un grano muy fino, con pureza mayor del 80% del sulfato de calcio que se obtiene... El término proviene del término scagliola, diminutivo de scaglia, de latín scaliolae. Una vez cargada la composición química de la escayola es mayoritariamente sulfato de dirito... Muy buenas. Me presento, soy Helen de Manlima y hoy os traemos un tutorial súper fácil y súper necesario. ¿Cómo hacer escayola? Oh, yeah. Sí, puede parecer algo básico, algo que no importa, algo que da lo mismo, pero vaya que es importante saber hacer bien la escayola, sobre todo si la vamos a utilizar para hacer moldes. Hay que hacerla bien, hay que mezclarla bien, hay que saber el porqué de las cosas, porque si no, la podemos liar. Sea para lo que sea que la usemos, tenemos que saber hacer escayola. Y para eso estamos nosotros aquí. Y para eso está este estupendo canal tan maravilloso de la vida, al que os vais a suscribir ahora mismito si no lo estáis ya, hombre, ya caray. ¡Hay que hacer bien la escayola! Hay distintos tipos de escayola en el mercado. Hay escayolas más blandas, hay escayolas más duras, indicadas para un tipo de trabajo, indicadas para otro tipo de trabajo distinto, pero en eso no nos vamos a meter ahora porque para eso ya haremos otro vídeo distinto explicando cosas de las escayolas y de por qué las escayolas y de cuál elegir y por qué. Lo importante aquí hoy es hacer bien la escayola, que creo que todavía no lo he dicho. Lo primero de todo, la escayola es un polvo, así que recomendamos usar mascarillas para polvo. Segundo, la escayola es muy árida, así que os recomendamos mascarilla y guantes porque os va a dejar la piel hecha un asquito. Vamos a hacer escayola bien, que para eso estamos aquí. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Agua, si es posible dentro de un recipiente que la contenga, y escayola. Se puede hacer escayola con agua destilada. Esto es algo completamente opcional y no suele ser muy común. Hacerla así evitará posibles impurezas en la escayola. Pero vamos, que nosotros siempre la hemos hecho con agua del grifo y va estupendamente. Para los trabajos que realizamos no necesitamos más. Esto del agua destilada lo decimos más como dato para que tengáis súper información en la cabeza que como algo que haya que hacer. Cosas importantes que hay que saber. Cuanto más fría esté el agua, más lenta va a fraguar la escayola. Y que cuanto más caliente esté el agua, más rápido va a ir todo. Pero ojo cuidado cuando hablamos de agua caliente. Recomendamos que el agua esté un pelín caliente o tibia, que es lo preferible. Pero que ni se os ocurra hacer escayola con agua muy caliente o incluso con agua hirviendo. ¿Y por qué os decimos esto? Bueno, pues porque el departamento de I+D de Manlima, o sea, Arsan y yo, ya hemos hecho escayola con agua hirviendo y la cosa no ha salido bien. Digamos que la escayola como que se cuece y sí, todo va muy rápido, todo es estupendo, maravilloso, ay, súper rápido, pero cuando la escayola fragua y endurece, pierde propiedades y se vuelve muy quebradiza. Así que os ahorramos el gasto, os ahorramos el tiempo y una cosa más aprendida. Conclusión, agua fresca o tibia, es lo mejor. Las escayolas normalmente vienen con indicaciones, pero nuestra recomendación es que paséis de ellas y nos hagáis caso a nosotros. Por norma general, las instrucciones nos cuentan que echemos 2 partes de escayola por 1 de agua, pero aquí os vamos a contar el truco definitivo y la super manera de hacer escayola. Siempre se echa la escayola en el agua y nunca al revés. A ver, que poder se puede hacer. Si poder se puede. Por supuesto que se puede, pero van a pasar cosas. No se va a mezclar bien, no se va a hidratar bien la escayola, se van a crear grumos y al final tendrás un precioso mondongo de escayola, en vez de una escayola suave y fluida como debería ser. Así que recuerda, siempre echar la escayola en el agua y nunca al revés. ¿Y cómo se echa la escayola? Pues no se coge y se echa ahí a cholón, a la escayola, no. Con la herramienta que más te guste, en nuestro caso este vaso tan estupendo que ha vivido días mejores, tamizamos la escayola sobre el agua, poco a poco y vaso a vaso. La escayola se tamiza. A ver, no estrictamente, no vamos a pasar la escayola por un tamiz. Lo que queremos decir con esto es que debemos ir espolvoreando poco a poco la escayola sobre el agua. Que no cojamos una palota de escayola y la tiremos ahí al agua, lo loco. No, tamizamos y echamos escayola y seguimos echando. ¡Ay, Helen!
¿Y hasta cuándo hay que echar aquí escayola? Pues hay que echar escayola hasta que se formen estas islitas que veis aquí. ¿Y podemos echar menos escayola y no llegar a las islitas? Sí, pero os va a quedar una escayola muy débil. ¿Y podemos echar más escayola y saturar a machete la mezcla? Sí, por poder se puede. Claro que podemos, pero hay que saber que va a endurecer mucho más rápido y que va a quedar muchísimo más densa. Tanto si la estamos haciendo para sacar en escayola una pieza final, como si la estamos haciendo para hacer un molde, al estar tan densa es muy fácil que no vaya a registrar bien todos los detalles de la pieza. Por supuesto que dependiendo lo que se busque y dependiendo en lo que se esté trabajando, podemos jugar con la cantidad de escayola que echamos a la mezcla. Pero como norma base, y sobre todo si no estáis muy acostumbrados a trabajar con escayola, vamos a quedarnos con lo de las islitas. ¡Ya tengo mis islitas! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! ¡Emoción! Ahora nada, no toques, vete a merendar, vete a por un café, déjala tranquila. Mientras la escayola se hidrata puedes darle like a este vídeo, suscribirte al canal o contarnos en un comentario lo emocionante que está siendo este tutorial para ti. Lo que hay que hacer es dejar que la escayola se hidrate. Si nos pusiéramos a remover inmediatamente, acabaríamos con una escayola llena de grumos y mal mezclada. Dejamos que se hidrate. Y aunque ya no veamos por arriba escayola de color blanco, escayola seca, hay que dejar que se hidrate unos minutos. Cuando hayan pasado estos minutos, es momento de mezclar la escayola. Se puede hacer con un depresor o con cualquier herramienta, pero nosotros recomendaremos siempre mezclar con la mano, porque así podremos sentir si tiene grumos y los apachucharemos y haremos mejor la mezcla. Metemos la mano en la escayola, con guante o sin él, tú sabrás, y mezclamos la escayola con cuidado. Tampoco convirtamos nuestra mano en una batidora. Mezclamos suavemente, tratando de no llenar nuestra escayola de burbujas, amasando bien y destruyendo los grumitos si nos topamos con ellos. Si hemos hecho todos los pasos anteriores bien y os habéis suscrito al canal, conseguiréis una escayola con una consistencia estupenda y muy suave, lista para cualquier trabajo que tengamos que hacer con ella. Piezas definitivas, moldes más grandes, contramoldes, para lo que sea que la uséis. ¡Y esto es una escayola bien hecha! Queremos ver vuestra escayola chula, así que mandadnos vuestras fotos a nuestras redes sociales. Decid sí a la escayola bien hecha, decid sí al agua y después la escayola, decid sí a tamizar la escayola. Esperamos que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que os hayáis suscrito y que nos dejéis un mogollón de comentarios, porque dentro de muy poco usaremos kilos y kilos y kilos de escayola y os enseñaremos a hacer distintos tipos de moldes con ella. Nos vemos en el siguiente tutorial chulo.